Entonces, hoy estamos en cálculo multivariable de grupo N. Bien. Entonces, les agradezco a los que están aquí presentes. Marquen la asistencia en el chat. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Nosotros, la última clase, hablamos sobre derivadas parciales. Bien. Consideramos algunos ejemplos. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido con ese estudio de las derivadas parciales? Entonces, para recordar aquí, hablamos de derivadas parciales cuando tenemos funciones de dos variables. Pensemos en una función f que depende de x y y. ¿Listo? F depende de x y y, una función de dos variables, digamos que es definida así. X a la 2 por y más e a la x seno de y, ¿cierto? Más 5. Esto es una función de dos variables. Y entonces podemos, ¿saben ustedes cómo calcular sus derivadas parciales? Entonces tengo dos derivadas parciales porque son dos variables las que dependen de mi función. Y se denotan así, la derivada de f con respecto a x, ¿no? Que también lo puedo escribir así, la derivada parcial de f, con este símbolo de derivada, pero curvo. ¿Sí? Quiere decir que la función depende de más de una variable, que la estoy derivando con respecto a x. Esta es la notación. Y también tengo la notación para la derivada parcial de f con respecto a y. Bien. Y tengo esta otra notación, la derivada de f con respecto a y. Bien. Nosotros definimos la derivada parcial por medio de un límite. Hicimos algunos ejercicios o un ejemplo haciendo la derivada usando la definición de límite. Bien. Y luego concluimos. Cuando derivo con respecto a x, asumo que y es constante. Cuando derivo con respecto a y, asumo x constante. Bien. Y que derivo de acuerdo a las reglas que ya sabemos de los otros cursos. Bien. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto sería la derivada de f con respecto a x? Entonces asumo que y es constante, ¿cierto? Entonces asumo y constante y vengo y derivo aquí. La derivada de x cuadrado es 2x y me queda multiplicado por la constante y. ¿Sí? Más. Estoy derivando con respecto a x. Miren, esta función depende de x. ¿Cuánto es la derivada exponencial con respecto a x? La misma. Entonces es la misma, ¿no? Entonces queda e a la x, bien, por seno de y. Seno de y es constante, entonces la constante que hay, seno de y. Y la derivada de 5 es 0, entonces quedaría así. Bien. De eso trata derivadas parciales, tener ese cuidado. ¿Listo? Ahora, si vaya la derivada parcial de f con respecto a y, sigo la misma idea. Entonces, asumo x constante, derivo con respecto a y. La derivada de y es 1. 1 por x cuadrado me queda x cuadrado. Bien. Y aquí continúo, que aparece seno de y. ¿Sí? Entonces, el a la x queda como constante, que es, en este caso, y la derivada de seno de y es coseno de y. Bien. Y la derivada de 5 es 0. Bien. Entonces, así se obtienen las derivadas parciales. Listo, de primer orden. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene dudas? ¿Si han practicado? ¿Hay problemas con esto? ¿O está todo bien? El transcurso de haciendo ejercicio, profe, no sacamos duditas. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Ok, vamos a seguir haciendo ejercicios de estos, pero avanzando en el tema. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar hoy son las derivadas de orden superior. Tiene algunas propiedades
que tienen esas derivadas, en especial las derivadas mixtas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una derivada de orden superior? Note que cuando yo calculo, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a x, me vuelve a quedar una función de dos variables. Miren, f, su x depende de x y de y. Aquí esta derivada parcial depende de x y de y. Una función de dos variables a su vez. Bien. Entonces yo podría de nuevo derivar esta función, por ejemplo, con respecto a x. O derivar de nuevo esta función con respecto a y. O hacer la derivada primero con respecto a x, y luego con respecto a y. Bien. A esas derivadas que he mencionado se les denomina de orden superior. Bien. Entonces veamos cómo vamos a anotar esas derivadas de orden superior. Entonces, coloquemos aquí derivadas de orden superior. Les recuerdo que hoy tenemos asesoría, ¿bien? A las 11 de la mañana. De 11 a 11:40. Y de 11:40 a 12 pueden consultar por WhatsApp. Bien. Entonces, derivadas de orden superior. Entonces, como les decía, si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x. Profe, Sí, qué pena interrumpirles que acabo de entrar a la clase. Profe, tenemos que escribir la asistencia en el chat. sí, como es habitual, de ahora en adelante, siempre que ingresen, marcan asistencia en el chat. Bien, Listo, profe, gracias. listo. Entonces, como es habitual, perdón, como es habitual, no. Ahí no me tocaba decir eso. Entonces tenemos esas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, ¿sí o no? Entonces les estaba diciendo que a su vez podemos derivar estas funciones de nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x, esta función que me da, miren, aquí la tengo exactamente, la puedo derivar de nuevo con respecto a x. Entonces puedo anotarlo así. Eso que me dio, lo encierro entre paréntesis y lo derivo de nuevo con respecto a x. La notación que usa el libro para esto, que está aquí, es así. D2f sobre dx2. ¿Qué está diciendo esta notación? Que estoy derivando dos veces la función f de dos variables y que las dos veces que la estoy derivando con respecto a x. Bien. Y eso tiene otra forma de notarse. Yo puedo escribir eso así. F, siguiendo esta idea, esta notación de aquí. F, x, x. Bien. Para indicar que estoy derivando dos veces con respecto a x. Bien. Esa es una derivada de orden superior. ¿Listo? Entonces la señalo aquí la notación. Es solo notación. Bien. Entonces en nuestro caso concreto, por ejemplo, ya tenemos f su x, la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto me daría esa derivada de nuevo con respecto a x? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo esa derivada parcial. Entonces, ¿cuánto es f x x? Que por la notación que estamos diciendo es derivar de nuevo esta función con respecto a x. Entonces, derivo con respecto a x. Vengo aquí. La derivada de eso con respecto a x es 2. Y y queda como una constante. Entonces, 2y. Más la derivada de esta e a la x con respecto a x es ella misma por seno de y. Bien. Entonces calculé la segunda derivada parcial de f con respecto a x de esa forma. ¿Listo? Esto también lo denoto así. En nuestro caso concreto, la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Bien. Estamos de orden superior. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí?
Profesor, se tienen que utilizar ambas notaciones siempre, ¿sí? No, usted puede decidir cuál usar. El libro usa las dos. El libro un día le puede preguntar, o en un punto le pregunta así, y en otro punto le pregunta así. Entonces, por eso yo las estoy usando las dos, para que ustedes estén familiarizados. Pero nosotros aquí en clase podemos tender más a escribir esto. ¿Bien? Es más fácil. Me demoro menos escribiendo esta aquí que esta acá. Listo, pero las dos las usa el libro. Ahora, también puedo calcular la derivada parcial de 2 veces con respecto a y. Bien, de la misma forma. Ahora, yo puedo también definir lo que serían las derivadas mixtas. ¿Qué es una derivada mixta? Ah, bueno, esto no le ha parado. Profe, ahí es cuando se deriva con respecto a X y Y. Eso. Entonces yo puedo decidir hacer lo siguiente, como usted bien menciona. Entonces voy a borrar aquí. Entonces puedo derivar primero la función con respecto a X, ¿cierto? Puedo calcular esto, f sub X, y lo que me dé, lo derivo con respecto a Y. Bien. Entonces miren, aquí hay un orden. Esta notación, ¿qué quiere decir? Que primero derivé con respecto a X y luego con respecto a Y. Y en la otra notación se puede escribir así. D2, que va a derivar 2 veces la función f. Primero con respecto a X aquí. Y luego con respecto a Y. Bien. Entonces aquí tengo un orden. En esta notación del lado derecho, que aparezca X y quiere decir primero X, luego Y. Es decir, voy de izquierda a derecha. Y aquí voy de derecha a izquierda. Cuando vean esta notación, quiere decir que primero se deriva con respecto a X y lo que me dé lo derivo con respecto a Y. Bien. Veamos un ejemplo concreto. Entonces veamos nuestra función. Ya tenemos, o consideremos otra función distinta a estas dos, a esta que hemos analizado. Entonces hay que tener en cuenta ese orden cuando derivo. Bien. Entonces, digamos que nos dan una función, coloquemos aquí cualquier función f, que depende de x y y, igual a x por logaritmo natural de y más e a la, bueno, a la x seno de y. Bien. Entonces nos dicen, nos dan esa función y nos piden calcular, por ejemplo, fx y. Bien. Y después calcular f sub y x. Bien. Entonces, si quiero calcular esta primero, con respecto a quién derivo la función f de primero, según la notación que acabamos de estudiar. A X primero. X. Entonces, primero con respecto a x y lo que me dé con respecto a y. Profe, una pregunta. Cuando se deriva primero con respecto a Y, la notación, la otra notación cambia el sentido, digamos, va primero X y después Y en la otra notación, abajo. Para esta que está aquí, señalé, Sí, sería así. profe. Sería la derivada parcial de segundo orden de f. Primero con respecto a y, luego con respecto a x. Bien. Porque tiene que preservar ese orden. 1, Ah, ya, profe. 2. Y aquí va 1, 2. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esta derivada mixta. Eso le llamamos derivadas parciales mixtas. Mixtas porque están combinando las dos, x y y. Bien, entonces aquí para hallar esta derivada, primero tendré que calcular f sub x, es decir, la derivada parcial de f con respecto a x, que ese es el orden, mire. Bien, ¿cuánto me da esta derivada esa función con respecto a x?
Pues miremos la función como está definida, es esto que está acá. Si derivo primero con respecto a x, entonces la derivada de x es 1, entonces me queda 1 por logaritmo natural de y, y más. Vengo y derivo con respecto a x a la de x, que es el mismo. La derivada de a la de x es a la de x y me queda la constante, en este caso seno de y. Bien. Cuando tengo esto, para calcular la derivada mixta, ya hice el primer paso. Entonces esto que tengo aquí, lo derivo ahorita, mire, con respecto a y. O sea, esto que chuleé aquí, con respecto a y. Y obtengo la mixta. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de y? ¿Me acuerda la derivada del logaritmo? 1 sobre y. 1 sobre y. Eso, 1 sobre y, ¿no? Me daría 1 sobre y más. Estoy derivando esta parcial con respecto a x, ahora con respecto a y. Por eso estoy aquí. Derivando con respecto a y. Entonces la derivada de seno de y es coseno. Entonces me va a quedar a la de x por el coseno de y. ¿Bien? Entonces esa es la derivada mixta. Bien. En ese orden. Listo. Ahora, calculemos la otra derivada mixta, que primero es con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, en ese caso, ¿qué nos daría? Entonces voy a borrar por aquí. Borrar aquí. Coloquemos y. Bien, porque es que ese es el orden que seguimos acá. Primero con respecto a y, luego con respecto a x. Pues con respecto a y, venimos a nuestra función. Entonces aquí, ¿no? Y empiezo. Entonces, aquí aparece un logaritmo natural de y, la derivada de eso es 1 sobre y. Entonces, aquí me va a quedar x por 1 sobre y. Bien. Más. Vengo acá. Estoy derivando con respecto a y. Miren, aquí aparece la función seno. Entonces me va a quedar a la x, que es constante, por la derivada de seno, que es coseno de y. Bien. Entonces eso es f, la derivada parcial de f con respecto a x. Como estoy hallando la mixta, este resultado lo derivo ahorita con respecto a x. Bien, según aquí está indicado. Bien. Entonces derivemos eso con respecto a x. Entonces vengo aquí. La derivada de x es 1. Entonces me queda 1 por 1 sobre y. Ya, 1 sobre y. Más la derivada de a la x, la misma, por coseno de y. Bien. Y así obtuvimos la misma. Ahora, noten algo curioso aquí. Miren que estas derivadas mixtas son iguales, ¿cierto? Miren lo que va a encerrar en la cajita, nos dio igual. ¿Sí o no? Aunque las derivadas parciales, por ejemplo, cuando las calculamos de forma independiente, fx y fy eran diferentes, resulta que las mixtas coincidieron. Bien. Entonces, eso no es casualidad. Hay un resultado que nos dice que cuando la función que estamos derivando, cuando la función f es continua y sus derivadas parciales también, entonces las mixtas coinciden. Bien, es un teorema. Entonces voy a anunciar ese teorema a continuación para ser más exactos. ¿Pregunta hasta aquí? No, señor. Profesor, ¿podría repetir esa última parte que dijo? Que las derivadas mixtas coinciden, ¿bien? Sobre hipótesis de continuidad en la función f. Es decir, voy a escribir el teorema. Teorema.
Entonces supongamos que tenemos una función de dos variables, f, x, y, ¿sí? Digamos que la función es continua en alguna región del plano. En alguna región del plano cartesiano. Coloquemos una región R, subconjunto del plano. Así. Bien. Y pongamos estas condiciones. Supongamos que f es continuo. Perdón, si f es continua y además de eso sus derivadas parciales también son continuas, es decir, fx y f sub y continuas, quiere decir que sean continuas que no se indeterminan en ningún punto que está en esta región R. No tenemos problemas de indeterminación, ¿bien? Si esas derivadas parciales también son continuas, entonces las derivadas mixtas coinciden. Es decir, f sub xy es igual a f y sub x. Bien. Y eso fue lo que sucedió en el ejemplo anterior. La función que teníamos era una función continua. Bien. Porque tenía función exponencial, que son continuas, coseno de y es continua, logaritmo es continua. Bueno, logaritmo es continua de 0 a infinito, ¿no? En su dominio. Entonces, por esas derivadas mixtas coincidieron. Y en general sucede eso. ¿Listo? Ahora, como nosotros vamos a trabajar con funciones bien comportadas, ellas van a ser continuas, sus derivadas parciales también. Pues prácticamente en este curso casi generalmente se satisface esa condición en las derivadas mixtas. Bien. Por ejemplo, un ejemplo aquí. O piensen en una función polinomial, fx. Las funciones polinomiales son así. Cuando x y y aparecen con exponentes enteros positivos, por ejemplo, x a la 3, y a la 2, menos y por x al cubo, o x al cuadrado mejor, y ya tenemos un x al cubo. Todo este tipo de funciones son polinomiales. Estas funciones no se determinan en ninguna parte del plano, ¿sí? Pero las pueden evaluar en cualquier punto. Bien. Entonces esta función es continua y sus derivadas parciales, f sub x y f sub y, van a ser también funciones polinomiales, es decir, que van a ser continuas en todo el plano también. Entonces, en virtud del teorema anterior, las derivadas mixtas de esta función van a coincidir. Bien, f sub xy es igual a f y sub x. Bien, ¿podemos verificarlo? Sí. Calculémoslas, a ver si es verdad. Pero ya el teorema lo garantiza. Bien. Entonces ese resultado es importante más adelante. Por ejemplo, en el curso de matemáticas especiales. Se usa este hecho para probar un resultado sobre las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por ejemplo, que nos ayudan a determinar cuando una función de variable compleja es analítica. Todos los que vayan a ver ese curso, más adelante verán que van a usar este resultado. Bien. Por el momento, calculemos esas derivadas y verifiquémoslo en este caso concreto. Bien. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Cuánto es la derivada de esa función con respecto a x? ¿Quién me la dicta? Quedaría Ese es x 2x al al cuadrado cuadrado y al cuadrado. Sí, ¿qué más? menos y, Menos y, 2x 2x y ya. y ahí. ya. Menos 2xy, pues, ¿cierto? Bueno, entonces como quiero calcular esta derivada mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y.
por eso aquí haríamos primero con respecto a x. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar entonces f sub xy? Este 2 pasa a multiplicar, ¿cierto? 2 por 3, 6. Me quedaría 6x2 y, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a y, fíjense acá. Menos, la derivada de y es 1, entonces menos 2x. Bien, eso por una parte. Y acá hagamos las otras cuentas análogas. Pues, por ejemplo, aquí me va a quedar, como quiero calcular f sub yx, esa derivada mixta, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Entonces me va a quedar aquí, que debo calcular esto primero. Bien. Entonces derivo mi función con respecto a y. Aquí tengo la derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces me va a quedar así. Estilo así, 2y por x al cubo. Bien. Y continúo derivando. La derivada de y es 1. Entonces me quedaría 1. Me quedaría un menos 1 por x a la 2. Bien. Entonces fíjense en algo curioso. El teorema dice que las derivadas mixtas son iguales. Pero miren que hasta aquí, estas derivadas cruzadas, perdón, estas derivadas parciales son distintas. Bien distintas. Ahora, si derivo esto con respecto a x, veamos que sí coinciden. ¿Cuánto me da con respecto a x? La derivada de x al cubo es 3x a la 2. Ese 3 se multiplica con este 2. Me quedaría 6. 3 por 2, 6. Y por x a la 2. Bien. Y aquí la derivada con respecto a x de esta función aquí, de x a la 2 es 2x. Entonces me queda un menos 2x. Bien, entonces efectivamente, miren, las derivadas mixtas coinciden. Bien, porque 6y por x a la 2 es lo mismo que 6x a la 2 por y. Solamente intercambiar aquí el otro. Bien, y coinciden esas derivadas mixtas. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Entonces estamos tratando sobre derivadas de orden superior. No, profe. Bueno, entonces la pregunta que podría surgir es ¿qué pasa si tenemos una función ya de 3 variables? ¿Sí? Una función f que dependa de x, y, z. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Supongan que f depende de x, y, z. Entonces, para el caso en que tengamos funciones de más variables, más que 2, el teorema anterior sigue siendo válido con las mismas hipótesis. ¿Qué se va a pedir? Se va a pedir continuidad en la función y se va a pedir continuidad en las derivadas parciales. En estas. En este caso, la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y con respecto a la tercera variable z son continuas. Entonces, en esos casos, las derivadas mixtas coinciden. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir una derivada mixta aquí? Por ejemplo, que la derivada de f con respecto a x, y, z es lo mismo que la derivada de f, primero con respecto a y, luego con respecto a z, luego con respecto a x. Y que eso a su vez es lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a z, por ejemplo, luego x y luego y. Bien, estas son las derivadas mixtas. Bien, entonces se generaliza el resultado. ¿Listo? ¿Podemos verlo con un ejemplo? Sí. Miren, considere esta función de 3 variables. Una función polinomial también. Las funciones polinomiales son continuas. Entonces, consideren la función x a la 2 por y a la 3 por z a la 4. Bien. Entonces, sus derivadas parciales también coinciden. ¿Cuánto es la derivada parcial de esa función con respecto a x? Entonces, asumo que y y z son constantes y derivo aquí. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces me queda 2x
por las constantes y al Q z a la 4. ¿Cuánto es la derivada parcial de esa función con respecto a y? Daría 6x y al cuadrado z al 4. Bueno, no 6 sino 3, ¿no? Porque el exponente de la y es 3. 3 Por vamos a 2, 6. multiplicar. ¿Por cuál 2? Del de arriba, ¿no? El de fx. Pero no estamos derivando la de fx. Estamos derivando con respecto a y. Ah, yo pensaba que estaba Uno haciéndolo de una uno vez. por O sea, que uno. estaba Sí. derivando una de las 3. Ah, no. Despacio unas por una. Entonces queda 3x a la 2 por y a la 2 por z. Ah, no, sí, y a la 2 por z a la 4. ¿Por qué? Porque la derivada de y al cubo es 3 y a la 2. Entonces el 3 lo coloqué primero acá. Como es habitual colocar el número en el lado izquierdo. Bien. ¿Y cuánto es la derivada con respecto a z? Bueno, sería lo mismo, la misma idea, ¿no? 4x al cuadrado z al cubo. Sí. Entonces quedaría 4x2 y a la 3 z a la 3. Bien, entonces esas son las derivadas parciales de esta función de 3 variables. Bien, las reglas habituales de derivar se cumplen aquí. Asumo, si derivo con respecto a x, asumo y z constantes. No. Entonces vamos a ver si estas derivadas efectivamente coinciden, estas derivadas mismas. Ya que las funciones, estas derivadas parciales también son funciones continuas, satisfacen pues la hipótesis de continuidad que exige el teorema para que coincidan estas derivadas mismas. Bien. Entonces, veamos. Entonces vamos a calcular esto que está aquí primero que todo. Entonces, aquí hay un orden, ¿no? Primero con respecto a x, luego con respecto a y, y al final con respecto a z. Y ya tenemos con respecto a x, ahorita sigue con respecto a y. ¿Cuánto me da esa derivada? F sub xy. Entonces busco aquí y derivo eso con respecto a y. Entonces nuevamente, tengo un y al cubo. Ese 3 pasa a multiplicar, me queda 3 y a la 2, pues. Ese 3 se multiplica con el 2, entonces me va a quedar 6x por y a la 2 por z. Bien. Y si esto lo derivo a su vez con respecto a z, ¿cuánto me da? Bueno, aquí faltó z a la 4, ¿no? Un z a la 4. El 4 que está aquí. Si esto a su vez lo derivo con respecto a z, para obtener esta derivada mixta, fx 24 24, x y sí, sí, al cuadrado z al 3. exacto. Entonces me queda 24 porque el exponente del z es 4. 4 por 6 es 24, xy a la 2 por z a la 3. Bien. Entonces ya calculamos esa primera derivada mixta. Sigamos el proceso. Calculemos esta segunda aquí. Entonces tenemos que calcular f, y, z. Aquí tenemos f sub y. O sea que esa tenemos que derivarla con respecto a z. ¿Cuánto da eso? Pues si ese 4 está como exponente del z, pasa a multiplicar, me queda un 12. X2, Y2, Z a la 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si esto lo derivo ahorita con respecto a X? Vamos a tener la derivada mixta que está ahí indicada. ¿Sí coinciden o no? Todo esto me da... estoy derivando este X, estoy derivando con respecto a X. Tengo un X a la 2, este 2 pasa a multiplicar, queda 12 por 2, 24. Bien. Por X. Y por Y a la 2, Z a la 3. Entonces fíjense que sí coinciden. ¿Listo? Entonces el resultado sí se generaliza para 3 o más variables.
Miren que estas coincidieron, estas mixtas. Bien. Calculemos la tercera para verificar. Es decir, calculemos esta de aquí. Me queda f sub z. Una pregunta, cuando ya dos dan igual, ya las tres dan igual, o en la última puede cambiar. No, hay que verificarlo, pero en virtud del teorema, ya las tres tienen que dar igual, porque esta función que estamos considerando es continua y sus derivadas parciales también. En virtud del teorema, ya las tres dan igual. Entonces estamos verificando eso. Si no da igual, quiere decir que ha derivado mal. Bien, porque tiene que dar igual. Listo. Entonces, f sub z con respecto a x. Aquí está. Esto. Derivo con respecto a x. Entonces aquí está el x a la 2. Me queda 8. X. Y a la 3. Z a la 3. Bien. Y ahorita, esa derivada mixta ahí, la derivo a su vez con respecto a y. Entonces me queda f sub z, x, y. ¿Cuánto va a dar eso? Pues tengo un y al cubo. Ese 3 pasa a multiplicar. 8 por 3, 24. Por x. ¿Sí? Por y a la 2, porque está al cubo y le derivé que hay y a la 2. Por z a la 3. Entonces, efectivamente, el teorema se cumple aquí y nos dio que estas derivadas mixtas en una función de tres variables son iguales también. Bien, tenemos este resultado. ¿Listo? Entonces, hoy hicimos bastantes derivadas parciales para que ustedes practiquen. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Podríamos hacer un ejemplo en el que no sean continuos y por lo tanto no sean iguales las derivadas parciales y las mixtas. Sí, exacto. Podemos hacerlo. Piensen en una función discontinua. Pensemos en una función. Esa pregunta está muy buena. Pensemos en una función que sea discontinua. F de dos variables nomás. Una función que sea discontinua. Por ejemplo, esta. X sobre X cuadrado más Y cuadrado. La función no es continua en cero, ¿cierto? No es continua. En el punto 0, 0. Ya que no lo puedo evaluar ahí. Y de hecho, si intento calcular el límite, ese límite va a dar que, como un cuadrado aquí, que no existe. Ustedes pueden usar hasta caminos para darse cuenta de eso. No es continua en 0, 0. Entonces calculemos sus derivadas parciales. A ver. Bueno, ahorita seguimos con el ejemplo porque nos queda menos de un minuto en esta sección. Bien, no lo alcanzo a hacer. Para hallar esta derivada usamos regla del cociente para derivar. Bien. Entonces hagamos una pausa de 10 minuticos y enseguida vemos este ejemplo tan interesante que ha propuesto aquí la compañera. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Listo, profe. Para tomar un café. Bueno.